Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este corresponde al segundo año C y hoy es lunes 11 de octubre de 2021. Fíjense, hoy es una fecha de la Revolución en Panamá, 11 de octubre de 1968. Hubo un golpe de Estado y cambia el sistema político imperante. El pueblo que olvida su historia corre el riesgo de perecer, porque la historia se repite en espiral con distintos actores. Al inicio estaba hablando una compañera de ustedes, Paola Baeza, y me hace una pregunta que se me hizo interesante. Ella narra aquí un caso que sale en un medio de comunicación. Desconozco el caso, acabo de pedir a los estudiantes quien Profe, tenga que me lo envíe. Dime, Chantal. ya lo encontré, está en la crítica. Envíamelo a mi privado. Ok, va. Eh, ajá, está muy bien. Entonces, ella señalaba que a esa persona, bien, Kim, a esa persona, una pareja, el hombre se le sanciona por violencia doméstica y le dan la custodia de los hijos. Voy a leerlo, niños de 1 año y 3 años, y al parecer se le acusa de que priva de la vida a uno de los hijos. Voy a leer ese caso. Reenvíenlo también al grupo de WhatsApp. Reenvíenlo también al grupo de WhatsApp. Vamos a comentarlo el viernes. Quiero leerlo para, para tener mayor argumento, porque les decía yo a los estudiantes que es muy raro que a un menor de 6 años, es muy raro que a un menor de 6 años se le otorgue la custodia total al papá. Si tenían 1 y 3 años, automáticamente se le da a la madre, salvo que la madre tenga problemas de salud mental. Además que tenga problemas de salud mental, otra situación puede ser un problema de drogadicción severo, que esté privada de su libertad. Profe, lo que yo... Entonces, esto es una situación allí extraña. Voy a leer qué es lo que dice el recorte de la noticia que me hicieron un favor de enviarme ahora tanto a mi WhatsApp privado como al grupo de WhatsApp. Yo voy a pasar lista y aquí entró una joven, Angelis. ¿Dónde está? Buenos días, profesora. Angelis entró y parece que se le salió, ah, no, ahí estás. Angelis, abre el micrófono. Mientras Angelis encuentra dónde abrir el micrófono, voy a pasar lista. ...11 de octubre del 2021. David. Presente, profesora. Paola.
Carla Camargo. Presente, Carlos profesora. Castillo. Presente, profesora. ¿Cómo sigues? Bueno, profesora, realmente este fin de semana ya me he recuperado bastante y ya espero seguir así, pues, después de una semana con bastante quebranto de salud. Qué bueno que ya te sientes mejor. Catherine Castillo. Presente, Celedo, profesora. que presentó excusa. Erika Cortés. Joaquín. Felipe. Me pareció que yo le di entrada a Felipe. Edel Foster. Presente, profesora. Chantal. Presente, Francisco profe. Gómez. También me parece que vi a Francisco. Presente, profesora. Ajá. Carlos González. Grayson, Abigail Grayson. Alvis, Tairí, Presente. Landazuri, Cecibel Presente, Linares. Profesora. Ajá, Cecibel Linares. Presente. Con el ¿Dónde está internet. Cecibel? Ya te vi. Acá. María Luján también entró. Madariaga mandó excusa. Madian Mitre. Presente, profesora. Profesora, tengo interferencias, por eso tengo la cámara apagada. Está bien, Madian. Hilary Moon. Presente, profesora. Ana Julia Návalo, también me pareció verla. Presente, profe. Ah. Catherine Navarro. Presente, A ver, profesora. Alison Ortiz también. Yo le di entrada a Catherine Ortiz. Alison Ortiz. Cristian Pérez entró por ahí al final. Profesora. Presente. Ajá. Kim, que está aquí. Ajá, vamos con Angélica, usted la voy a dejar de última. Patricia, que ya sabemos que algo le pasó, que no está aquí. Excusa. Lian Samaniego. Bielka. Presente, profe. Presente, profesora. Bielka Sala. Andrés, Cielo. Luis, que ya lo vi. Dejada Yomar. presente. Presente, profesora. ¿Qué te pasa? ¿La cámara la tienes dañada? Delgado Freddy, que eso nunca más vino. A ver, Angelis. Usted ahora me dice que no puede hablar, que tiene problemas con el micrófono, pero si es que lo tiene lo tiene desconectado. Usted tiene un serio problema con la asistencia, Angelis. Usted no tiene el mínimo de asistencia para ser evaluada. Aquí hemos hecho cualquier cantidad de actividades y de cosas. ¿Qué ha sucedido con usted? Pero es que usted entró, yo no sé por qué usted entró tarde al grupo, porque usted estaba en lista. Aquí Profe, usted me María pone, Luján. aquí Profe, usted yo me entré en pone, ratito, pero se me cayó el sí, internet. sí. Aquí usted me pone, yo entré tarde al grupo. Bueno, yo pienso que a esta altura sería conveniente que usted se retirara. Porque yo de usted no he tenido un correo que usted me envía. Ahora usted me dice que usted me va a enviar un correo, pero a mí me parece que ese correo y ahora se le fue la señal. Ah, ya la vi. A mí me parece que ese correo usted lo debió enviar hace muchísimo tiempo, Ángeles. Muchísimo tiempo. Miren, jóvenes, ustedes están estudiando Derecho. Y ya ustedes deben proyectar su personalidad de abogado. Alguien me decía a mí y se enojó conmigo, profesora, yo sufro de pánico escénico. Digo, usted no debe estudiar Derecho. Pero es que hay abogados
que no hablan, profesora, que solo asesora, yo quiero decirle que hasta en la forma de escribir se proyecta el pánico escénico. El abogado representa los derechos de otras personas. Entonces tiene que buscar la manera de cómo ayudar a esa persona en el problema que se le ha presentado y que él debe arreglar. Y para eso tiene que buscar todas las formas. La forma como ustedes hagan las cosas demuestra el interés que ustedes tienen. Un estudiante que desde temprano, estando en lista, se le presenta algún inconveniente, el que sea, puede ser económico, puede ser de salud, puede ser de trabajo, pero empezando, escribe, se pone en contacto con el profesor. Profesor, mire, profesora, yo dependo de mi empleo. Tenía una situación que requería urgentemente a nivel personal cubrir mis gastos. Yo no tenía contemplado, estoy poniendo un ejemplo, no tenía contemplado trabajar, pero bendito sea Dios, salió el empleo y ya yo tenía este curso matriculado. Puedo estar en el turno de la tarde, presentarme en el turno de la tarde, me da la oportunidad desde temprano. Tengo estudiantes que lo han hecho desde temprano. Situaciones económicas, otras situaciones de salud, diferentes tipos de casos. Eso me dice que la persona tiene interés, pero si la persona se pierde, regresa, se va, viene, entonces no me está diciendo que la persona tiene interés. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a desarrollar el módulo 3, que gira en torno a la justicia transicional. Yo creo que les mandé a ustedes a leer la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad que sí? ¿Aló? Sí, profesora. Bien, y les mandé a leer también la Carta de Organización de los Estados Americanos. Yo les voy a pasar a ustedes, les voy a pasar 2 documentales ahorita. Y luego de esos 2 documentales les voy a dar la clase. Y luego vamos a hacer un debate. Yo creo que es mejor. Porque a veces hay gente que se pierde en el planeta. Es mejor que les pase la clase y luego el documental. Vamos a pasar la clase rápidamente. Luego el documental abrimos a debate. Voy a compartir pantalla. Momentito. Momento. Que esto va lento. ¿Está viendo? Sí, profesora. Bien. La justicia transicional y la reparación del daño. ¿Qué pasa con la justicia transicional? El antecedente de la justicia transicional a nivel mundial fue el llamado Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Esto fue luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio aquí el famoso holocausto. No solamente fue de los judíos,
fue holocausto también de la población gitana, de otra serie de etnias. Pero ese es el antecedente primario o principal de lo que es la justicia transicional. Y en Panamá fue a partir de enero de 1990, luego que en diciembre del 89 se da la llamada invasión causa justa, que de justa no tuvo nada, de los Estados Unidos a Panamá. Hablar de justicia transicional implica volver a lo que son dictaduras, tanto de tipo está bien. Está bien, Bielka. Bien, esto es hablar de justicia transicional, es tener que hablar de desapariciones forzadas, de muertes violentas, de sistemas políticos dictatoriales, no necesariamente dictaduras militares. Las dictaduras más fuertes han sido las civiles, hablar de torturas, hablar de vejámenes, de atentar contra la dignidad humana, entre otras cosas. ¿Cuál es el concepto o qué implica? Esto está igual que en su libro de texto. ¿Cuál es el concepto de justicia transicional o qué se entiende por justicia transicional? La palabra transicional viene de transición. Transición quiere decir pasar de una cosa a otra. La justicia transicional implica un proceso de transición como resultado de un sistema político o régimen político dictatorial a un proceso en el cual se aplican garantías jurídicas de carácter legal, producto de la instauración de un sistema democrático. Entonces, esto se da a través de un procedimiento de reparación del daño. ¿Qué es justicia transicional? Es el periodo de transición de un sistema o régimen político dictatorial a un sistema político democrático en el cual se van a implementar garantías jurídicas de carácter procesal que permitan a las víctimas el resarcimiento de sus daños ocurridos en ese periodo de dictadura. Ahora, ¿qué esto pasa aquí? Aquí se van a respetar sistemas un sistema político que hable de la independencia de los poderes, se van a reconocer los derechos humanos. Esto puede darse por problemas socioeconómicos a nivel interno, conflictos armados internos, internacionales. Causas por las cuales interviene la justicia transicional o de transición cuando se han cometido actos que contrarían o delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Entonces yo le pongo aquí cuáles son los escenarios: las guerras, los conflictos armados, tanto internos como a nivel internacional, terrorismos de Estado que vimos aquí en Panamá, movimientos de liberación nacional. Estrategias de acción de la justicia transicional o de transición. Las amnistías, el indulto, las reformas jurídicas, la llamada Comisión de la Verdad que hubo aquí en Panamá, reparación de los daños, tribunales de justicia penal ordinaria,
tribunales de justicia penal o Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las estrategias del Estado frente a la justicia transicional? Delimitar con claridad los conceptos de venganza política, justicia y presunción de inocencia. Hacer docencia en cuanto a qué implica o qué quiere decir crímenes del sistema. Fíjense, y nos vamos a detener aquí un poquito. Crímenes del sistema o delitos del sistema. ¿Qué pasa allí? La justicia transicional, la figura delictiva que es objeto de la justicia transicional son los delitos del sistema. Esos delitos del sistema, ¿cuáles son? Son aquellas conductas ilícitas en las cuales el victimario es el Estado. La víctima es algún miembro de la población que conforma ese Estado y el nexo de causalidad es exclusivamente la ideología política diferente que tiene esa víctima con respecto a su victimario. Ese es el nexo de causalidad. Ese es el delito del sistema. Ese es el único objeto de este tipo de justicia transicional. Si, por ejemplo, Cielo, vamos a suponer que Joaquín es jefe de Estado y Cielo es la esposa de Joaquín, pero Joaquín comete sobre ella constantes actos de violencia doméstica. Entonces Cielo dice, mire, esto no puede continuar. Y se separan. Ella le dice, yo quiero que separarme de ti. Y él le dice, no, eso no puede ser. Eso yo no te lo voy a permitir, y la mata. Ahí no hay delito del sistema, aun cuando él sea jefe de Estado. ¿Por qué? Porque el nexo de causalidad, o lo que se llama en el argot folclórico, el móvil, fue el pasional. No fue una diferencia de ideología política entre Cielo y Joaquín. Entonces, ¿qué va a pasar? Con ese homicidio va a prescribir cuando se cumpla la pena máxima. Pero si Cielo no fuera la esposa, sino que fuera una socia de Joaquín, que es un ministro de Estado, que es un jefe de gobierno, y resulta que ellos tienen negocios del narcotráfico, y Cielo le hace un tumbe a Domínguez, un tumbe de droga. Domínguez viene y la manda a matar. Ahí tampoco hay delitos del sistema. Hay simple y sencillamente un homicidio en el cual se dio por narcotráfico. Y fíjense que ni siquiera pudiéramos hablar de feminicidio. Hay femicidio, pero no hay feminicidio. Hay femicidio porque hay muerte de la mujer. Cuando una mujer muere, es femicidio. Cuando un hombre muere, se llama androcidio. Pero para que sea feminicidio, que sea una relación desigual de poder, tiene que ser la palabra feminicidio. Entonces, hay que explicarle a las personas. Por eso la docencia aquí en esto es sumamente importante, porque hay que explicarle a las personas en realidad en qué consiste ese concepto de delito del sistema, para que sepan quiénes
pueden acercarse a él? O sea, ¿quiénes pueden acercarse a solicitar el resarcimiento del daño? Los otros se acercarán si su delito todavía no ha prescrito, pero son delitos comunes. Y luego tenemos explicación de la brecha de impunidad, es decir, aquí hablar de lo que es la prescripción, todo esto, la comunicación y divulgación. Bien. Este es el primer PowerPoint. El segundo que creo que están viendo ustedes, dice análisis jurídico del Estatuto de Roma según los lineamientos de la legislación penal panameña, derecho penal internacional del Estatuto de Roma. Ustedes están viendo allí el edificio de la Corte Penal Internacional en Holanda. Todos estos temas que estamos viendo de justicia transicional, del derecho penal internacional, que es este módulo, estamos en el módulo 3, derecho penal internacional, me hablan de la existencia del supraestado o del nuevo orden mundial. Y la gente cuando escucha nuevo orden mundial piensa en Nostradamus y piensa en una serie de cosas. No, el nuevo orden mundial se instaura a partir de la década del 70, cuando en Naciones Unidas se acuña la expresión nuevo orden económico mundial. Empezamos a caminar para el nuevo orden mundial que habla del supraestado. Oficialmente. Pero el anterior tenemos ya los tribunales de Nuremberg. Nos hablan ya de la existencia de la necesidad, o se incentiva, se motiva la necesidad de la creación de un supraestado. ¿Cuál es ese supraestado? La comunidad internacional. Y cada estado vendría a ser lo que nosotros somos hoy día en nuestros países, su población. Los estados serían la población de ese supraestado que es la comunidad internacional. Todo esto que yo les estoy hablando da paso al derecho penal internacional, que forma parte del derecho penal. ¿Cuál es el antecedente del derecho penal internacional? Se remonta al año de 1856 con la Declaración de París. Y con esta declaración la Declaración de París, por primera vez surge el concepto de comunidad internacional al finalizar el sistema feudal. ¿En qué consiste el derecho penal internacional? Es una rama del derecho penal. Aquí se fue de más la palabra internacional, porque no podemos decir que el derecho penal internacional es una rama del derecho penal internacional. No, es una rama del derecho internacional que consiste en el estudio de los tipos penales que están en los diferentes tratados, pactos y convenios internacionales, en los instrumentos jurídicos internacionales. El principal, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que nos maneja lo que son los crímenes de guerra, crímenes de agresión, delitos de lesa humanidad y genocidio. ¿Cómo se puede explicar el concepto y la ubicación del derecho penal internacional? Hablando de dos tipos de sistemas. El sistema descentralizado nos señala que las figuras delictivas a nivel nacional, a nivel internacional, se clasifican en tres grandes grupos.
delitos de seguridad internacional, delitos transnacionales y los delitos internacionales. Y un sistema centralizado que nos dice no, solamente son los que contempla el Estatuto de Roma. Porque los delitos de seguridad internacional, los delitos transnacionales y los delitos internacionales son producto de una ley marco que firman los estados para que estos sean regulados en sus países. En cambio, en el sistema centralizado habla de que debe haber un organismo internacional de justicia internacional de naturaleza penal, que es la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el fundamento legal del derecho penal internacional? El Estatuto de Roma de 1998. En Panamá fue suscrito en el año 2002 y se aprobó mediante la Ley 14 de 2002 en la Gaceta Oficial 24.502. ¿Qué implicaciones conlleva el derecho penal internacional y quién lo aplica? Esto conlleva la existencia del supraestado de la comunidad internacional. Hablan algunos que esto limita la soberanía de un país. Otros señalan que esto constituye una tercera instancia jurisdiccional. Hablan de una seguridad jurídica en materia de derechos humanos. Y lo aplica la Corte Penal Internacional. ¿Qué comprende el Estatuto de Roma? Fíjense, tienen una parte primera, cómo se establece la Corte. La parte segunda del Estatuto habla de partes del proceso penal, todo lo que tiene que ver la competencia, la admisibilidad, el derecho aplicable. La tercera parte, principios generales del derecho penal, igual que nosotros. Una parte cuarta, composición y administración de la Corte. Parte quinta, la investigación y el enjuiciamiento. Parte sexta, el juicio. En la Corte Penal Internacional se lleva el sistema acusatorio. Allá no le llaman sistema procesal penal acusatorio, no le llaman sistema penal acusatorio. La parte séptima se habla de las penas, la octava, la aplicación y la revisión. Ellos contemplan como un recurso extraordinario la revisión. La parte novena, cooperación internacional y asistencia judicial. Hay una parte décima, la ejecución de la pena. Décima primera, la asamblea de los estados partes. Y la parte 12 habla de la financiación. ¿Cuáles son los delitos tipificados en el Estatuto de Roma y que nosotros lo tenemos? Está en el artículo 5, genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de agresión y delito de guerra. Ya nosotros vamos a ver en qué artículos del Código Penal panameño se encuentran estos delitos. En el Estatuto de Roma, aparte de esos 4 delitos, hay un artículo que habla de los delitos contra la administración de justicia. Eso opera de manera interna para la Corte Penal Internacional y ellos contemplan el falso testimonio, por ejemplo. Presentar pruebas a sabiendas que son falsas o han sido falsificadas. Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio, tomar represalias. Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte. Solicitar o aceptar soborno en calidad de funcionarios de la Corte. ¿Cómo se relaciona el contenido del Estatuto de Roma con el Código Penal panameño? Por ejemplo, el título 12 de nuestro Código Penal, libro segundo, habla de los delitos contra la administración de justicia. En el capítulo primero, simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales. Capítulo segundo, falso testimonio. Que lo tiene ese artículo 70
del Estatuto de Roma. El título 10, delitos contra la administración pública. Capítulo 2, delitos de corrupción de servidores públicos. Capítulo 7, delitos contra los servidores públicos. Guarde atención en esto, porque sobre estos dos gira en torno a nuestra discusión. Crímenes de agresión y delitos de lesa humanidad. Crímenes de agresión y delitos de lesa humanidad, nosotros lo tenemos contemplado en los de crímenes de agresión en el título 14, como delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Principalmente se relacionan los crímenes de agresión con el capítulo 1, delitos contra la personalidad internacional del Estado. Y mire que los pongo en los artículos que van del 425 al 433 del Código Penal panameño. Ese CPP es del Código Penal panameño. Anoten esos artículos. Delitos contra la personalidad internacional del Estado. Delitos de lesa humanidad. Nosotros lo tenemos contemplado en el título 15 de nuestro libro primero. Delitos contra la humanidad. Y esos delitos contra la humanidad, título 15, capítulo 1, los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos en el artículo 441. Delito de genocidio. Nosotros lo tenemos contemplado como un delito contra el derecho internacional de los derechos humanos en el artículo 440 del Código Penal, título 15, capítulo 1. Crímenes de guerra. Nosotros lo tenemos contemplado en el título 15, capítulo 2, delitos contra los bienes y personas, contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, en los artículos que van del 443 al 454 del Código Penal. Miren esta tabla que yo le tengo aquí, todo eso lo tienen en su material didáctico y esto está en su libro de texto, que les dije que los que no tenían se fueran al tema 23, Derecho Penal Internacional. Bien. ¿Qué pasa aquí con el estatuto? Aquí yo les tengo el parangón. Estatuto de Roma y Código Penal panameño. El Estatuto de Roma, los principios generales de derecho penal, que ellos lo tienen en los artículos del 22 al 33, son los mismos que aparecen en el libro 2 de nuestro título preliminar. Capítulo 1, postulados básicos, artículos del 1 al 8. Y el capítulo 2, garantías penales, artículos del 9 al 16. Los mismos. Ellos manejan igual el dolo que nosotros manejamos el artículo 27. Ellos lo manejan el artículo 30 bajo la denominación elemento intencionalidad, de la intencionalidad. Manejan en su artículo 31 las circunstancias eximentes de responsabilidad penal. Son los mismos que nosotros manejamos en los artículos del 39 al 42A sobre los eximentes de culpabilidad. Está el artículo 32. El artículo 32 me maneja el error de hecho y el error de derecho. Y eso lo tenemos nosotros contemplado en nuestros artículos 97. Y el artículo 42, numeral 3 y el artículo 30. El Estatuto de Roma contempla en su artículo 33 las órdenes superiores, también como eximentes de culpabilidad
Y nosotros lo tenemos en el artículo 40, eximentes de culpabilidad. Yo les he dado a ustedes aquí lo que implica el derecho penal internacional y la justicia transicional. La justicia transicional forma parte del derecho penal internacional. Y el derecho penal internacional es una rama del derecho penal. Les voy a pasar ahorita los dos documentales que duran 12 minutos cada uno. Y luego nosotros vamos a hacer inmediatamente aquí un debate. Y yo les voy a explicar qué vamos a ver en el debate. ¿Qué es lo que vamos a ver en el debate? Yo quiero que usted me diga si hay una relación entre el holocausto de Ruanda, que les voy a pasar, y la invasión a Panamá, denominada causa justa. Si usted puede encontrar algún punto de relación entre ambos. 2, si aquí en Panamá, con la invasión, se cometió por parte del gobierno de los Estados Unidos delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Aquí en la invasión, después de la invasión en enero, toma posesión en una base militar el ya fallecido presidente Indara. Yo quiero que ustedes me digan si esa toma de posesión constituye una afectación a la personalidad jurídica del Estado, si puede constituirse en delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y luego, yo quiero que usted te encuentre la relación de todo lo que hemos hecho aquí con el derecho penal general. Empezamos. Esto a lo mejor no lo concluyamos hoy, esto lo vamos a seguir el día viernes, lo que no concluyamos hoy. Esto corresponde al módulo 3. Bien. Vamos a ver primero bien, creo que lo está viendo. Vamos a ver primero un documental de la Deutsche Welle. Esto fue el 1 de abril del 14, ¿no? Ya no hace 20 años. En aquel momento hacían 20 años el genocidio de Ruanda y ahora hace alrededor de 27 años. Pero esto, vamos a que lo vea. Bien, fíjense, tienen qué raro los estudiantes que me están señalando que no vieron, porque tienen que tener algún problema en sus audios. Profesora, me voy a retirar como le había comentado. Yo tengo Sí, buenos días. está bien, está muy bien. No te preocupes. Vamos a ver ahora. A ver, fíjense. Ahora vamos a ver la invasión a Panamá por Estados Unidos.
Está viendo, ¿verdad? La invasión de Panamá por tropas de Estados Unidos y el desembarco de 27.000 soldados en todo el país, con el uso de artillería aérea, helicópteros Cobra, aviones invisibles y todo tipo de carros artillados, violando todos los derechos soberanos de una nación, la noche del pasado 20 de diciembre, en contra de lo que se pudiera esperar, fue recibida con muestras de júbilo y vítores de agradecimiento por la mayoría de los panameños. El pretexto para la invasión fue la muerte de un tiro en la cabeza de un teniente del Comando Sur en los alrededores del cuartel central del general Noriega, 3 días antes que las tropas de los Estados Unidos ocuparan este país. Sometido a la traición de los organismos extranjeros beligerantes y agresores. El duelo entre el gobierno de Washington y el general Noriega se inició en 1987, cuando el militar fue encausado por presunto narcotráfico en los tribunales de Miami y la Florida, y que ha terminado con el derrocamiento del jefe de gobierno de un país con 2 millones de habitantes. En el humilde barrio del Chorrillo, donde se encontraba situado el cuartel central de Noriega, los bombardeos fueron incesantes y demoledores durante toda la noche de aquel 20 de diciembre. Bombas de 1 tonelada lanzadas desde aviones A-37 y abundante fuego de artillería, lanzados también desde helicópteros Cobra y Halcón Negro, dejaron el Chorrillo totalmente destruido. El barrio del Chorrillo quedó reducido a escombros. 4 manzanas y más de 50 edificios simulan el tétrico retrato de un Berlín panameño destruido por las tropas de ocupación norteamericanas. Más de 17.000 personas perdieron sus hogares. Los saldos trágicos han sido los menos publicitados tanto por la prensa local como norteamericana, que solo hablan de los militares muertos en combate. Aunque la cifra de muertos entre la población civil no se ha anunciado oficialmente, medios independientes afirman que más de 2.000 personas civiles perdieron la vida durante la invasión. Pero, paradójicamente, muchos de los que perdieron sus casas o pertenencias en el barrio del Chorrillo lo dan todo por bien perdido a cambio de que haya caído el dictador que ostentó el poder en Panamá desde 1983. Ahí vivía yo. Ahí están los pedazos que quedaron. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ahora me siento un poco contento y tranquilo porque ya todo quizás ya es un cambio nuevo y todos tenemos esperanza de volver aquí mismo donde quedó en ruina, gracias a lo que nos están ayudando y gracias al nuevo gobierno, y me siento contento y tranquilo de que viene el nuevo Chorrillo de nuevo. Las fuerzas de defensa, que anunciaron con desbordante retórica que pelearían hasta la última bala por defender la soberanía nacional, apenas ofrecieron resistencia. La falta de convicción ideológica, la deficiente preparación militar y la carencia de medios para hacer frente a la mayor potencia militar del mundo hicieron que a las pocas horas del ataque se retiraran en desbandada de la ciudad de Panamá. La desbordante retórica de guerra que el general Noriega utilizó en sus discursos y la manipulación del nacionalismo de los panameños no sirvió de mucho cuando las tropas norteamericanas entraron en la capital panameña para derrocarlo. Otra vez, disculpe que andamos por la calle de esta manera, pero no tenemos otro sistema de buscar a los batallones de dignidad. Y pasen una pedida vera. Recuérdense, no hay por qué temer al batallón de dignidad más. Si tienen información, o de hay soldados o armas, deja un soldado americano saber, porque los Estados Unidos están ofreciendo dinero. Ante esta derrota, las principales guarniciones del interior del país, en las ciudades de David, Río Hato y otras, dirigidas por oficiales leales a Noriega, se rindieron sin ofrecer resistencia, facilitando de esta manera que en menos de 3 días todo el país quedara en poder de las tropas de ocupación norteamericanas. Los oficiales más cercanos al jefe de gobierno y durante más de 6 años el hombre que ostentó el poder absoluto en Panamá fueron arrestados. Pero los batallones de la dignidad, civiles convertidos en una fuerza paramilitar, compuesta en su mayoría por delincuentes comunes, resistieron en la capital panameña durante 2 días, hostigando como francotiradores a las tropas norteamericanas. Aprovechando la confusión de esos momentos, muchos de estos grupos paramilitares se dedicaron al pillaje. Ningún establecimiento de Panamá, ni de la zona libre de Colón, se salvó de ser saqueado.
Comercios de aparatos electrónicos, zapaterías, comercios de ropa y hasta oficinas quedaron destrozados y limpios de cualquier producto que pudiera venderse. Esto lo que hay aquí es un vandalaje. Todo el mundo ha cogido la propiedad privada para repartírsela. Tanto los almacenes como la fábrica, como todo. Ustedes lo están viendo aquí. Y eso lo que va a traer es una guerrilla. Así que si no hay control pronto, va a haber una guerrilla total porque vamos a salir a defender nuestras propiedades. Ante el caos y la confusión que produjeron los saqueos de los comercios en la capital panameña, las tropas de los Estados Unidos, que permanecieron indiferentes en los primeros días del pillaje, ocuparon las principales avenidas y zonas residenciales con patrullas de soldados y vehículos blindados, rastreando la ciudad de esquina a esquina y casa por casa, en busca de delincuentes y dirigentes civiles o militares vinculados al régimen del general Noriega. En estos rastreos, que incluyen allanamientos en residencias particulares ejecutados por jóvenes soldados inexpertos y nerviosos que solo tienen la experiencia del campo de entrenamiento de Carolina del Norte, murió de un tiro en la cara el periodista español Juan Rodríguez y 2 más fueron heridos en un tiroteo cruzado entre los propios norteamericanos. Guillermo Endara, quien se juramentó presidente en una base militar norteamericana el mismo día de la invasión y una semana después fue proclamado como presidente constitucional por la presidenta del Tribunal Electoral, Yolanda Púlice, aunque por ahora cuenta con el apoyo económico incondicional del gobierno de los Estados Unidos, tiene que solucionar serios problemas de orden público que no pueden resolver las tropas invasoras. Acabamos de recibir 50 millones de dólares. ¿Cuál es su objetivo? En efectivo. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es el dinero panameño que estaba retenido en los Estados Unidos, que logramos su liberación. Para normalizar la situación social interna, Guillermo Endara designó al primer vicepresidente, Ricardo Arias, como ministro de Gobierno, con el objetivo de reorganizar la fuerza pública que sustituirá a las antiguas fuerzas de defensa que comandó el general Noriega. Desintegradas las fuerzas de defensa y los grupos de orden público, si es que los había en el corrompido sistema de Noriega, el vicepresidente de la República y ministro de Gobierno, Ricardo Arias Calderón, anunció la integración de la denominada fuerza pública, que no sería militar, y llamó a los oficiales y soldados del régimen anterior que estuvieran libres de negocios ilícitos a integrar el nuevo cuerpo policial. Miles de exmiembros del ejército controlado por Noriega acudieron al llamado de Arias, quien aseguró que la fuerza pública estaría por primera vez en los últimos 21 años bajo la autoridad civil del presidente de la República, Guillermo Endara. Pero antes había que recuperar miles de armas que Noriega distribuyó en todo el país. Por ello, el Comando Sur ofreció recompensas en dinero por cada arma devuelta, con sumas que van desde $25 por una granada hasta $125 por una K-47. La fórmula tuvo buenos resultados y el Comando Sur informó sobre la recuperación de 40.000 armas propiedad de las fuerzas de defensa. Mientras Estados Unidos convertía al general Noriega en el hombre más buscado de Panamá y del mundo, rastreando palmo a palmo no solo la capital panameña, sino también todo el país, el que fuera el hombre fuerte de Panamá, pero sin el poder que le sirvió para derrocar presidentes, cometer fraudes electorales y jugar con el destino político de los panameños, se refugió sigilosamente en la Nunciatura Apostólica el 24 de diciembre, el mismo día de Nochebuena, ante la sorpresa del nuncio Sebastián Laboa, quien no se esperaba al conflictivo huésped. Inmediatamente, el Comando Sur envió 500 soldados norteamericanos, 4 tanques y 6 tanquetas, bloqueando las calles de acceso a la representación apostólica para evitar que la más preciada presa de los Estados Unidos, el general Noriega, abandonara el país. A partir de ese momento, el futuro del general Noriega dependía de las negociaciones entre la Santa Sede, Estados Unidos y el gobierno de Guillermo Endara. Noriega solicitó asilarse en un tercer país, a lo que Estados Unidos no está dispuesto. Iniciando una campaña de guerra psicológica contra la delegación diplomática, el Comando Sur ha colocado frente a la Nunciatura grandes altavoces que emiten durante todo el día
al máximo volumen música de rock y el programa de radio del Comando Sur. Los soldados norteamericanos realizan simulacros de saltar los muros de la Nunciatura y los helicópteros Cobra sobrevuelan constantemente el edificio apostólico. Cientos de personas con carteles y consignas antinorieguistas reclaman al nuncio la entrega del general Noriega, alimentados por los medios de comunicación progubernamentales que, sumándose a la campaña psicológica de los Estados Unidos, han acusado incluso a Monseñor Laboa de promover la delincuencia. La situación cambió radicalmente ayer cuando la Santa Sede concedió asilo político temporal al general Manuel Antonio Noriega. Esta decisión no ha caído bien en el seno del gobierno de Washington, ni tampoco en el panameño, ni tampoco ha caído bien a la turba antinorieguista que puede influir en un dramático final a la historia del general Manuel Antonio Noriega. Too many. In this room right here, we got 90 Mike. We got 120 Mike. Bien. Vamos entonces, le voy a dar 3 minutos para que organice sus ideas. Son las 9:59. 3 minutos, organice sus ideas y empezamos el debate. Tiene 1 minuto. 1 minuto todos en vista.
Bien, empezamos el debate. Todo el mundo en vista, por favor. Todo el mundo en vista. Luis, Lian. ¿Qué pasó contigo, Luis? Zambrano. Lian Ya voy, Zambrano. profe. Ya voy. Lian, ¿contigo qué pasó? Lian. Yo aquí, ¿quién allá? Te pongo ausencia entonces. Voy a poner aquí ausencia. Profesora, Lian acabó de escribir en el chat ¿Qué escribió? que dice que tiene la señal lenta y que pues como que la cámara se le cae la señal precisamente por eso. A ver. Ay, Dios mío, es que yo a veces ya la gente, créanme muchachos, me van a disculpar y a veces no creo nada, porque yo el comportamiento de ustedes, por eso es que el comportamiento es importante de las personas. Después entonces uno no cree. Hay estudiantes que yo veo siempre correctos, que cuando me dicen algo yo les creo inmediatamente. Pero hay otros que yo veo su comportamiento, su conducta a lo largo del semestre, que yo no les creo nada. Bueno, sigamos. A ver, voluntarios en este debate. ¿Es una especie de comentario o hay que responder Ajá. alguna? Es un comentario en torno a las preguntas que les di. Quiero la opinión de ustedes. Sí, con respecto a lo de Ruanda, Ajá. me llama la atención el hecho bueno, hay que conocer más bien la historia, qué fue lo que pasó, la participación de la Iglesia Católica ahí, cómo esta permite que se mate a tantas personas aún estando en su recinto, ¿no? Esa parte, bueno, hay que ver, analizar bien qué fue lo que ocurrió ahí, la participación de la Iglesia como tal, ¿no? Pero el video habla sobre una situación de conflicto, pero por lo que entendí es una especie de guerra entre etnias, entre ellos mismos. No conozco, no he leído pues cuál fue el conflicto que se dio en ese país, pero sí, con respecto a las preguntas que usted comenta, sí se observa la participación del Estado como tal, donde se involucra la participación en sí de los que están dirigiendo el gobierno en detrimento de la población. Se observa claramente que existe el genocidio, existen estos homicidios, y que entran claramente en los conceptos que hemos estado escuchando el día de hoy, que se manejan pues en lo que hoy se conoce como el Estatuto de Roma, ¿no? Eso sería con respecto a la parte de Ruanda. Y con respecto a Panamá. David. Ahora sí, ya. Sí, ya voy, es que se me había bajado la pantalla. Sí, en el contexto de Panamá, sí, conozco gran parte de esa historia, la viví en carne propia, las bombas me caían al lado, estando en Santiago, pero sí, es otra forma que se explica en donde el gobierno de turno no realiza o no se comporta adecuadamente y provoca este tipo de
de intromisión de países externos. En este caso, pues, que nos invadieron para quitar la figura de un personaje, pero en realidad todo se ve que más bien era otro aspecto, ¿no? Que no estamos discutiendo en este momento. Hay crímenes de guerra por parte tanto de del pueblo norteamericano, de sus tropas, como los crímenes que se provocan aquí internamente también por los propios funcionarios o parte de la Fuerza de Defensa panameña. El conflicto se pudo haber solucionado de otra manera sin tanto derramamiento de sangre, pero no se quiso de esa manera. O sea, se pensó de esa manera y lo que se habla, pues, que ya hablando más bien de conflicto internacional, es simplemente lo que Estados Unidos lo que necesitaba era una práctica para ir a invadir Irak, ¿no? Y no utilizó de campamento de práctica en ese sentido. Pero con respecto a la parte se observa, pues, aquí lo que es aterrizando ya los conceptos del Estatuto de Roma, se observa el genocidio por parte de ambas naciones, tanto de Estados Unidos como de Panamá, crímenes de lesa humanidad por todos lados, agresión física, crímenes sí, agresión física y psicológica, que es lo que menciona al final el video. El hecho de tener ese poco no me tocó escucharlo, pero sí verlo por imágenes de cerca, el escándalo que provocaron ahí en la Nunciatura, eso es un crimen de agresión hacia el resto de la comunidad. Entendamos, pues, que en ese lugar no solamente estaba ese edificio, hay múltiples edificios alrededor, y eso provocaba también una agresión psicológica a todo el que pasaba y a todo el que vivía cerca, ¿no? Y de hecho los crímenes de guerra que son innumerables y que se vivieron en esa invasión. Bien, vamos con Paola. Fíjense, y antes de ir con Paola, hay una parte, ahí la Iglesia Católica en Ruanda tuvo también una participación para ayudar a la población. Hubo en una iglesia donde se escondían, que estaban sus rosarios. Vino el sacerdote, ese fue un sacerdote valiente. El otro estaba su vida de por medio y un seminario que él tenía, los alumnos de su seminario estaban de por medio. Pero en esa iglesia donde tienen los restos de la ropa y los rosarios, el sacerdote vino y tomó todos los niños que estaban en las escuelas, que estaban vivos, los familiares, y los acostó debajo de todos esos muertos, imagínense. Les tiró los muertos encima cuando pasaron para que vieran que él dijo, aquí, yo soy, la iglesia va a ser la fosa común. Él arriesgó su vida. Seguimos con Paola y luego con Carlos. A ver, Paola. Bueno, profesora, Ay, perdón, no yo era concuerdo Joaquín, mucho. Paola, Joaquín y Carlos. Ajá. Paola, sí. Siguiendo con el tema, yo concuerdo mucho con el compañero en cuanto al tema de que cuando el Estado o los estados no hacen su trabajo, cosas como esta suceden. Vamos a verlo parte por parte. Desde mi punto, el Estado, tanto de Panamá como en Ruanda, no garantizó los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Ruanda, pues, me parece deprimente, trágico, triste ver cómo un propio Estado provoca una separación entre dos tipos de personas según los Tutsi, creo que eran los Hutu, algo así, no recuerdo. Ajá. Entonces, cuando el Estado provoca esa separación, pues existe odio dentro de la población, porque puede que dentro de pertenecer a una clase social, a una clase racial, pues te beneficie a la hora de conseguir trabajo, te beneficie económicamente, te beneficie en muchas áreas de tu vida, y lo que provoca es un odio dentro de la misma población, lo cual yo siento que pues terminó en lo que vimos, que fue el genocidio, un genocidio bastante trágico.
Por parte de Panamá, el Estado no estaba asegurando los derechos fundamentales, no se estaba respetando la democracia, no se estaba respetando nuestra soberanía desde un principio. Había muchos crímenes, desapariciones forzadas, como mencionó el compañero, lesa humanidad, y muchas otras cosas de las cuales tal vez nunca sabremos hoy en día realmente cómo sucedieron las cosas por la manera en la que se llevaron a cabo los asuntos dentro de ese gobierno, más bien dictadura. A lo que voy es que la correlación que yo le encuentro entre estas dos situaciones es que el Estado, primeramente, no hizo su trabajo y segundo, provocó que sucedieran pues distintos crímenes como fueron los que vimos durante los videos. Bien, vamos contigo, Joaquín. Aquí está el orden. Bueno. Joaquín, Carlos Castillo, Andrés Tejada y Carla Camargo. Ajá. Bueno, con respecto a la situación de Ruanda, los grupos de la población que no estaban unos de acuerdo con los beneficios que tenían los otros, y bueno, decidieron, por así decirlo, tomarse la justicia o intentar cambiar las cosas por cuenta propia. Pero, y bueno, aquí que la intervención militar, la invasión de Estados Unidos, en ambas situaciones vemos que, como decía Paola, el Estado no logró garantizar la seguridad de la gente, porque al final terminaron afectándose los derechos de personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Algo que también llama la atención aquí es cómo en Ruanda la iglesia entregaba a las personas, pues, pero aquí en cambio lo protegieron, pues. ¿Ya? Y ya solo un comentario breve. A ver, sigue Carlos. Bueno, profesora, yo concuerdo bastante y mi opinión era o se basaba también en lo que los compañeros han dicho anteriormente, pero recalco también en, como usted decía al inicio, una de las preguntas era como qué relación tenía estos dos sucesos, y yo voy a enfocarlo en el sentir de que una parte de la sociedad estaba reprimida y desamparada por el Estado. En este caso, las personas víctimas del genocidio, y en el caso de Panamá, los civiles que estaban siendo reprimidos, pues, o por los opresores, que en este caso fueron los armados que se tomaron esos días nuestra ciudad. Entonces siento que hasta cierto punto la relación, que sí son dos casos distintos del genocidio con lo sucedido en Panamá, pero cierta parte en la sociedad o ciertos ciudadanos sí se encontraron desamparados legalmente. Entonces, cuando no cuentas con alguien que defienda tu garantía fundamental, ya es bien difícil hasta sobrevivir. Entonces, ese es mi comentario, ya que mis compañeros han abarcado bastante parte de mi opinión. Andrés. Ok, profesora, sí, me parece muy triste y lamentable que en los dos casos se vea la figura del Estado como bien cómplice o victimario de cada genocidio o catástrofe que se dio, ya que por un lado los de Ruanda no se le vio el mínimo interés de defender a las personas inocentes, ya que si bien conocemos los elementos de un Estado, la población es uno de ellos, y si se vulnera uno, se pudiera dudar de una figura íntegra de un Estado, ¿verdad? Entonces, presenciar ese tipo de eventos con cadáveres al lado para poder sobrevivir es como llegar a un punto más bajo dentro de la seguridad colectiva. Y por otra parte, Panamá no se queda detrás en el aspecto de que ser desprotegido por un régimen con ideales bastante dudosos, bastante injustos, y que venga una potencia extranjera a imponer su régimen
y que quede de último los intereses de la población panameña, es como decir que se le dio la espalda al mismo pueblo por imponer a buscar a un solo individuo, hacer tanto algarabía, tanto alboroto, y nadie paga por las víctimas de las familias inocentes. Todavía, como genocidio, no sé si se sigue sin saber cuánta gente quedó desaparecida, afectada y todas esas cosas. Así que me parece bastante triste en ambos casos. Muy bien. Carla. Bueno, profesora, yo considero que sí hay mucha relación entre lo que ocurrió en Ruanda y lo de la invasión, debido a que no se respetaron como tal los derechos humanos de los ciudadanos, no se protegió, no se sintieron o no hubo una seguridad para ellos. Y como bien se mencionaba que en Ruanda hubo alrededor de 800.000 muertos en un mes, y aquí en Panamá no tenemos ni siquiera una cifra exacta de cuántas personas murieron en lo que fue la invasión, y por más que fue para quitar a Noriega del poder, fue algo que afectó a una población en general, porque hubieron muertes bastante fuertes, como también hubieron desapariciones. Es cierto, hubo desaparición forzada. Mire, yo quiero escuchar más estudiantes, quedan 2 preguntas que no me han abarcado. Lo de la toma de posesión del presidente de aquel entonces en la base militar y la relación de eso con el derecho penal. Y la relación de eso con el derecho penal general estuvo fincada en la clase de hoy. El tema de la clase de hoy. Nosotros estamos analizando los delitos del sistema. Esos son otros tipos de delitos. Estamos analizando los delitos del sistema desde el punto de vista del sistema centralizado. Vamos a continuar en la próxima clase. Quiero, por favor, que sigan con los análisis de los problemas, porque ahora vamos a incluir los análisis del texto legal. Los modelos de análisis del texto legal, es decir, de los artículos del Código Penal. Los quiero escuchar a todos los que faltan en la próxima clase, y quiero más sustancia en los análisis. Ya usted sabe lo que es un delito del sistema. Ya usted ha leído los artículos. Mire, no pueden analizar en los artículos. Póngale el dedito arriba nada más. Porque acuérdese que tiene que hacer el análisis en el texto paralelo. Entonces le pone el dedito arriba, para que no se quede sin que yo vea la cantidad de los estudiantes por salón que vieron el artículo. Ya ustedes han visto ahí lo que es la política criminal de Estado. Yo quiero que me ponga en práctica esos artículos, no se los mando yo a leer para que usted nada más le ponga el dedito arriba y los analizo para que me pongan ahí un punto. No. Usted tiene mucha información, entonces yo quiero que toda esa información usted la traiga y la utilice, por favor, y que salga de ese aletargamiento en que está inmerso. ¿Sí? Faltan como unos 10 minutitos para que se acabe la hora. Póngase a hacer eso en una modalidad sincrónica y nos vemos, que yo sé que ni lo va a hacer, pero de todas formas se lo digo, y nos vemos la próxima clase, que a las 7 de la mañana, y los quiero escuchar. No se puede quedar nadie sin hablar, y no quiero escuchar que como dijo mi compañero, que como dijo mi compañero, que como dijo mi compañero. No. Acuérdense que la profesora a todo le pone punto. Aunque sea un punto, un ganchito, a todo. Yo todo lo que hace evalúo. Ya lo sabe.
Entonces quiero que me maneje los términos. Delito del sistema, hubo o no política criminal, qué fue lo que pasó. Busque todos esos artículos que ya usted se ha leído, ¿ok? Bien. ¿Queda cielo para la próxima clase? ¿O ya querías hablar? Bueno, faltan... Habla, cielo, habla, que todavía faltan unos 5 minutitos. Sí, profe, más que un comentario, yo tengo una pregunta que me surgió al ver ambos documentales y al escuchar los aportes de los compañeros, es ¿qué medidas exactamente de seguridad y en torno a la protección de uno de los elementos del Estado o a la protección de los derechos individuales de los ciudadanos pudiese tomar cada uno de los estados en los casos en que se presentaron? O sea, ¿qué medidas, por ejemplo, en caso de que se vuelva a repetir una acción como esa, qué ellos pudieran hacer, o sea, qué pudiera hacer el Estado como tal? No hemos ido a la segunda parte del análisis. La segunda parte del análisis es confrontar eso. La respuesta está en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué? Porque allí establecen la democracia como una garantía fundamental. ¿Por qué una garantía fundamental? Porque se señala que en atención a la democracia es el único sistema, según la Carta Democrática Interamericana, que garantiza el desarrollo de todos los derechos humanos y el respeto a las garantías legales. Eso lo señala la Carta Democrática, la Carta Democrática Interamericana. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas censura los crímenes de agresión, entendiendo la invasión, toma estrategias, toma medidas. El Estado o la ciudadanía tiene que poner en autos a la OEA para atender lo que está pasando en el país y se toman estrategias, sanciones económicas. Ahora, sin considerar, y eso allí es donde yo no quiero avanzar, porque yo quiero que ustedes hagan el ejercicio. Tienen que hacer la lectura. A mí me parece que no leyeron hoy, para hoy. Tienen que hacer esa lectura porque eso que está preguntando Cielo, eso es clave. ¿Qué yo puedo hacer para que no vuelva a surgir? Si un Estado no tiene una política criminal definida y está la gente permanentemente en la calle. Cuando no se tiene una política criminal definida, una política de Estado definida que diseñe políticas públicas, no se están satisfaciendo los derechos fundamentales de la población. Y estamos en el borderline, estamos en la línea de los delitos del sistema. Por eso es que no podemos olvidar nuestra historia, porque la historia se repite en espiral. Nosotros hemos visto en derecho penal una sola forma del delito, los delitos comunes. Pero los delitos tienen dos formas, los comunes y los delitos del sistema. Por eso que le hablé del centralizado y del descentralizado, los sistemas centralizados y el sistema descentralizado. Y los elementos constitutivos del delito en ambos juegan distintos. Cambian los actores en cuanto a los sujetos activos, porque pasa a ser el victimario en los delitos del sistema el Estado, persona jurídica, la puedo disolver, le voy a aplicar una multa, otro tipo de persona jurídica, una persona jurídica pública, representada a través de los gobernantes, de toda su estructura gubernamental.
Mire cómo cambia. ¿Cómo cambian los elementos constitutivos del delito? Allí sí se analizan cada uno de los delitos. Se hace una valoración sola y exclusivamente de la conducta. Allí sí podemos hablar del enfoque neoclásico del delito, es decir, la teoría finalista. Ahí no tiene nada que ver la escuela causal, la teoría causalista, eminentemente finalista. Y hacemos una valoración jurídica en la cual nos basamos exclusivamente en el tipo penal. Yo no tengo nada más que advertir ahí. Y tan es así que los delitos del sistema son figuras delictivas imprescriptibles. Lo hemos visto en los diferentes artículos del Código Penal cuando estábamos viendo la prescripción como causa de extinción. Delitos contra la humanidad y la desaparición forzada. Que la desaparición forzada es un delito contra la humanidad. Y aquí lo tenemos también contemplado como un delito contra la libertad individual. ¿Sí? ¿Aclarada tu pregunta, Cielo? Sí, profesora. Bien, entonces quiero por favor que hagan ese análisis, un análisis profundo para el día viernes. Quiero más sustancia en esos análisis, ¿sí? Bien, jóvenes, y ojalá tengan la oportunidad de volver a ver este video. El volver a ver el video de la clase completa, le va a ayudar a fortalecer su debate del viernes. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego.